En este día y este mes del cuidador queremos conocer y reconocer esta importantísima labor. ¿Cuáles son algunas de esas historias? ¿Qué necesitan? ¿Cómo ayudarles? Hola, yo soy Diego y también tengo un adulto que requiere cuidados especiales. Bienvenidos a esta videocápsula que busca darte a ti, cuidador, la visibilidad social que no tienes, mostrando algunos testimonios que ejemplifican esta importantísima labor, apoyando, acercándote consejos útiles de parte de expertos en el ramo de la gerontología y herramientas que te pueden ayudar a realizar esta labor con mejor calidad de vida para ti mismo. En Affective sabemos que cuidar de alguien no es tarea fácil, pero con la ayuda y el apoyo necesario puede ser menos complicado. Si no sabes por dónde empezar, si tienes dudas, la situación te sobrepasa o necesitas consejos y herramientas para cuidar y cuidarte mejor, este video es para ti. La dedicación, la compasión y el coraje de los cuidadores permiten que los mayores puedan permanecer en su entorno familiar. No obstante, en muchos casos esta permanencia en el hogar se consigue gracias a un esfuerzo personal, un importante debilitamiento físico y un notorio desgaste psicológico del cuidador principal, ya que en muchas ocasiones la labor de los cuidadores principales constituye una tarea diaria y continua que requiere una dedicación exclusiva. Mujer de alrededor de 50 años e hija del paciente dependiente, este es el perfil principal de las personas cuidadoras. Pero no siempre es así. Veamos la historia de Doraluz Ruénes de González. Ella cuida desde hace 10 años a su suegra. Que corra video, por favor. Bueno, yo me llamo Doraluz Cedillo. Tengo la necesidad de cuidar a mi suegra, una persona de edad avanzada, obviamente, que no es autosuficiente para desenvolverse. Acordamos entre los hijos de ella, porque yo soy su nuera, acordaron en que se iba a ir rolando cada 2 meses en la casa de cada quien para cuidarla. Solo una de ellas no dijo que ella no la cuidaba. Mi esposo trabaja y yo quise apoyarlo en ese sentido porque pues había alguien que trabajar fuera de casa y él se tenía que ir y yo levanté la mano para poderla asistir en ese tiempo. Suegra es una persona muy agradecida, muy agradecida. Yo la conozco hace más de 40 años y siempre ha sido una persona muy amable conmigo. Entonces yo la cuido con mucho amor. A mí en lo único que me afectó, por decirlo así, es que pues yo hice a un lado mi vida, o cuando ella está, yo acomodo en otra forma mis prioridades. O sea, el ir a hacer ejercicio, e inclusive visitar a mis familiares, pues yo lo pospongo, que pues yo la tengo que hacer, yo la tengo que llevar al baño, casi ella ya no camina, ella ya no ve, poco escucha, se acostumbra al sonido de mi voz, porque yo le hablo aunque a este volumen, pero ella me escucha perfectamente, ¿no? No tengo que gritarle, porque ya se acostumbró al tono de mi voz. Pero nunca me ha pesado hacerlo. O sea, yo lo he hecho con el mejor agrado. Porque pues no sé si vaya yo a llegar a esa edad, ¿no? Y si yo pueda requerir de alguien que me asista. Y los doctores que la ven le dicen, es una persona muy amada y muy bien cuidada. Muy bien cuidada. Bañaba yo y, oye, qué rica el agua. O sea, todo lo disfruta. Y entonces, pues yo pienso que ahí estriba el que tú lo haces también con ese gusto, ¿no? Que como todos igual y a veces no tienes momentos tan buenos, ¿no? Y ella también pues sí no se levantaba tan de buen humor, ¿no? Decía que
en esos momentos decía que ella prefería ya no estar y le decía, bueno, le decimos, si tú, o sea, la voluntad es de allá arriba, no es de nosotros, ¿no? Y tú todavía tienes que hacer aquí, o sea, dar amor, aunque ya tus limitantes son muchas, pero el amor está, el amor ahí está, y yo pienso que ese es lo que te queda a ti como cuidador, ¿no? Que sí, en un momento sí hay que ser franco, sí te pesa porque en Navidades, pues yo les decía a mis hermanos, yo no voy, perdón, no puedo, porque mi esposo trabajaba, entonces yo no voy, e inclusive me dicen, pues tráetela, es que no es tan fácil, o sea, la señora casi cárgala, la señora, la silla de ruedas, la señora con la, no andadera porque ella no ve, entonces con la silla de ruedas, ya se quiere dormir, ¿cómo la tengo ahí sentada como? Ella también opina, ¿no? No, ahí te vas a estar, mamá, ahí te vas a quedar hasta que yo diga que nos vamos o nos dormimos. No, o sea, tú vienes a ser la voz de esa persona. Y en otras casas, pues no era así, porque la ponían aquí, ahí se quedaba todo el día. La acostaban y ahí se quedaba todo el día. Y entonces a mí no se me hacía, pues no me gustaba, porque pues yo también tuve una mamá y yo decía, bueno, si yo también cuidé a mi mamá, yo también la cuidé, obviamente pues tenía yo mis mejores años, yo tenía, pues sí, pero también yo lo decidí, todos mis hermanos también, somos 8, todos trabajando, yo no trabajaba en ese entonces y dije, yo la cuido y yo me hago cargo y yo la llevo al doctor y ahí estuve con ella igual hasta los últimos días. La parte económica pues sí se ve un poco mermada, porque pues en la casa el único que trabaja es mi esposo, ¿no? Y yo obviamente también sus recursos no son los óptimos, pero en esa cuestión yo nunca como que no ha sido un factor tan decir no tengo, o sea, para mí no, y yo creo que mi esposo también me ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, hay cosas más importantes y que tan flaquita y cómo la tienes que cargar. Pues yo me doy mis mañas, ¿no? Inclusive hablas con la persona, porque vuelvo a uno de los puntos, no es un mueble, ¿no? Y ya a lo mejor yo la muevo de forma que la pueda lastimar, ¿no? Porque pues yo la voy a mover, la voy a jalar, pero no, o sea, a ver, vamos, baje sus pies, baje un pie, baje el otro, yo la detengo, yo la apoyo, sí, y todo eso ellos aportan, o sea, no es el trabajo solo tuyo, pero está en ti poderlos manejar. Y ellos ayudan mucho, pero muchas veces tenemos la idea de que no pueden aportar ya nada, ¿no? E inclusive cuando ellos lo hacen, tú se lo haces saber, ¿no? Ay, ya me ayudaste, ya, ay, qué bueno, mira, ya sí es más fácil, ahora sí, ay, me siento bien ligerita, ay, ajá, o sea, los incentivas, es un incentivo para ellos, ¿no? Y pues no, para ti también, porque pues a ti se te hace la faena, la tarea, pues un poco más ligera. Entonces, pues yo la cuido con mucho cariño.
Y sí deja uno de hacer cosas, sí. Sacrifica uno a la familia, sí. Pero yo pienso que pues más allá de ese, pues no sacrificio, sino ese alto a las cosas que está uno acostumbrado, pues se reditúa con la satisfacción personal. Ese es el gran plus, ¿no? Gracias, Dora, por tu dedicación y tu entrega para cuidar a tu suegra Ángela Vera. Sin duda, muchas personas nos sentimos identificadas con tu historia. Ahora, para continuar, queremos presentar a nuestro primer experto en el tema de cuidados del cuidador del adulto mayor para que nos comparta algunos consejos. Él es Adolfo Quiroz Madrigal, socio director de Visiting Angels México, empresa dedicada al cuidado y acompañamiento del adulto mayor en el hogar. Bienvenido, Adolfo. Diego, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, realmente. Cuidar de una persona dependiente implica cuidar de muchos aspectos de su vida diaria, pero también implica que el cuidador no se pierda en esta acción. Y es justo ahí donde nos gustaría, desde tu experiencia, que nos compartas algunos consejos o situaciones a vigilar como cuidador. Podríamos iniciar con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los derechos del cuidador primario? Y principalmente saber si los tiene. Claro que sí. No, desde luego que los tiene, y tú acabas de decir una frase muy importante. Normalmente el cuidador primario se pierde cuando realmente está atendiendo a una persona y llegan al grado de que condicionan su vida al cuidado de ese ser querido y obviamente se va la vida. Y desde luego ellos en ocasiones renuncian a su propio plan de vida. Y cuando ya de alguna manera se preocupan por rehacer su vida es demasiado tarde. Hay una parte en donde se pierde el cuidador primario. Y ese cuidador primario se pierde por la misma entrega incondicional. Y en ocasiones esa entrega incondicional la hacen porque les puede generar un sentimiento de culpa si no lo hacen de esa manera. Ese cuidador, ¿sí?, tiene derecho a expresar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque dentro de esos sentimientos hay diferentes sentimientos que van afectando a su desgaste, a cuidar y a pensar en su futuro. Hay que darle los espacios para que vean que tienen que ir viendo qué sigue de su vida después de estar atendiendo a esta persona, ¿no? Y lógicamente ser reconocidos como un miembro de la familia, porque realmente llegan a tener una interacción y una convivencia tal que merecen, pues ahora sí que el tratamiento como un miembro más de la familia por esa entrega que tan profesional que hacen, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo debe recibir un cuidador primario? Bueno, un tipo de apoyo que debe recibir un cuidador primario depende, son varios, ¿no? Desde luego, el más significativo es darle contención. Darle contención porque sí es un trabajo que tiene una gran demanda y una gran carga. Y eso lógicamente se va reflejando y se va acumulando en el día a día. Lógicamente, en cuanto a los derechos que tú mencionas hace un momento, pues obviamente tiene la libertad de expresar sus sentimientos, ¿sí?, y decir, por favor, ayúdenme, ¿no?, a cuidar y a pensar en su futuro, porque si no lo tienes dentro de tu radar, obviamente se te va la vida. Y el tener una persona a tu cargo implica una concentración, una demanda y una dedicación que es 24/7, que a la vuelta del día ya se te pasaron los años. Exacto. Tú antes también nos comentabas la importancia de ver por uno mismo también, por el hecho de que muchas veces los cuidadores se anticipan y terminan enfermándose o muriendo antes que la persona a la cual estaban cuidando. Así es que es una carga muy fuerte, es una carga emotiva y física muy grande que las demás personas no la perciben. ¿Por qué? Porque no conviven 24 horas con esta. Esa situación, lógicamente, genera un vínculo afectivo y obviamente hay que ayudarle a que lo cierre. ¿Por qué? Porque la vida sigue y ella tiene, obviamente, que volverse a incorporar. Si se tuviera la posibilidad, ¿tú qué aconsejarías? ¿Que el cuidador primario sea un profesional o sea un miembro de la familia? Yo te aconsejaría las dos cosas. Uh-huh. En México, por nuestra cultura, es muy frecuente que alguien de la familia se encargue de nuestro familiar o el adulto mayor. Es muy común. Y además es muy bueno, es muy sano. Pero
Por el otro lado, también es muy bueno poder contratar los servicios de un externo que te pueda apoyar y aligerar, porque de alguna forma rompe con ese círculo que se va generando entre la familia, ¿sí? Y el tener personal profesional, pues también tú puedes ir administrando y puedes dando diferentes roles, ¿sí? Con un suplente o con una segunda persona que ayude a llevar todo este proceso. Que comparta sus sentimientos como cuidador, ya sea con los familiares, porque normalmente en la mayoría de estos casos, como decíamos hace un momento, son los mismos familiares los que cuidan al familiar o adulto mayor, ¿no? Y obviamente que él vea en qué momento todavía se puede sentir útil para seguir ayudando. En el momento en que ya no lo eres, obviamente baja muchísimo la calidad del acompañamiento y entonces ya no se está cubriendo el objetivo. Y es el momento de pedirle apoyo a otros integrantes de la familia que participen en este rol para que pueda ser de alguna manera más equitativo. El tomar unos días de vacaciones, muchos de ellos no se animan a irse de vacaciones, pero sí recomendarles que se tomen fines de semana largos, ¿sí? El tener oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, a muchos les gusta, les ayuda mucho ir al mar, a otros les ayuda mucho ir al campo, y obviamente que no tengan resentimiento por consentirse en esos ratos que son de ellos. Entonces yo creo que con estas recomendaciones podemos hacer que el cuidador tenga una mejor calidad de vida. Ahora, se puede crear una sensación muchas veces de coraje de la persona que le tocó cuidar a esta persona dependiente y que de golpe lo exprese de maneras que no deberían de ser, con inclusive violencia familiar o situaciones que por el mismo encierro, por la misma situación muchas veces de alejamiento de todo lo que pasa a nivel social. Sí, yo estoy seguro que este tipo de situaciones deben de ocurrir y son situaciones normales. Estás tú metido en una rutina que no es ningún distractor, al contrario, es una actividad que te demanda mucha ocupación, no que sea ocupacional, es de mucha ocupación. Y obviamente las personas deben de llegar en un momento en que sí explotan porque los rebasa el cansancio. Entonces sí debe suceder y por eso es importante que los familiares estén conscientes y puedan tener la sensibilidad de percibir cuando las cosas no están fluyendo correctamente para poder hacer las preguntas y ver de qué forma pueden ayudar al cuidador primario. Es importante recordar que para la gran mayoría de las familias el cuidador primario es la fuente de ayuda. Es una fuente de ayuda que es incalculable, porque hay unos que se desviven y hay otros que son más administrados, pero al final de cuentas es una gran ayuda. Y esa gran ayuda, al final de todo el proceso, es el que trae las preocupaciones de que el proceso de acompañamiento vaya fluyendo correctamente. Sí tienes una responsabilidad, porque si tú ves que las cosas no fluyen como deben de ser, pues empiezas a preocuparte, ¿qué estoy haciendo mal? No es qué es lo que le está pasando a él, ¿no? Y en ocasiones se sienten con esa, como te decía, con esa angustia, que la pregunta es, ¿estaría haciendo lo correcto durante esta responsabilidad que hoy tengo? Y la verdad, la mayoría o la gran mayoría hace lo correcto, pero para que realmente pueda esto fluir de manera, vamos a decir, fácil, ¿sí? Yo lo que me permitiría sería decirles que el cuidador debe tener conocimiento del diagnóstico de la persona que está atendiendo, porque muchas veces llegamos en seco o nos ofrecemos en seco, porque más bien es al revés. La mayoría se ofrecen en seco sin saber cuál es el padecimiento y lo más fácil es interpretar es que como está malita, pues yo con todo gusto puedo acompañarla. Pero al tener desconocimiento del padecimiento, pues, lógicamente quedan sueltas las diferentes características que requiere este tipo de servicio. Tener conocimientos, ¿por qué no?, de algunos ejercicios o algunas rutinas de fisioterapia, que eso también ayuda a que la calidad de vida sea diferente. Y darle también a la persona que estamos cuidando un poco de contención física y emocional, ¿no?
para poder realmente ayudarlo a que anímicamente se sienta bien. Porque ahorita hemos hablado mucho del cuidador, pero también del otro lado hay una parte donde ellos no entienden qué es lo que está pasando y qué sigue. Entonces, si se juega ese rol en de que un rato para allá y otro rato para acá, pues todo va a fluir de una manera mucho más agradable. Para que tengan una idea de cuál es la demanda o cuál es la tendencia de este tipo de servicios o este tipo de acompañamientos, sobre todo para personas que tienen algún tipo de demencia, cada 3 segundos se presenta en el mundo una persona con un caso de demencia o de Alzheimer. Entonces, ahí te vas dando cuenta que la solicitud o la demanda o la importancia de poder entender esta situación es muy grande y por eso tenemos lógicamente que cada día estar más preparados para poder cubrir. También los accidentes cerebrovasculares. Los eventos vasculares también es otra situación que requiere de este tipo de acompañamientos, ¿no? Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al día de hoy hay más de 50 millones de personas con demencia. Entonces, 50 millones de personas con demencia, que parte de esas personas forman, ahora sí que la parte poblacional de adultos mayores, sí, te da una idea, volvemos a lo mismo, del universo tan grande que hay de personas que requieren un acompañamiento. ¿Quiénes cuidan a los adultos mayores? Hay una gráfica que hace referencia a que el 62% de los adultos mayores son atendidos por familiares. 62%. O sea, entonces se dan cuenta que obviamente en México todavía vamos a continuar con esta tradición y ojalá pues, podamos seguir acompañando a nuestros seres queridos a lo largo de todo esto. Que hay un 5% de los adultos mayores que se cuidan a sí mismos. Eso es una preciosidad, la verdad. Yo tengo 80 años y a estas alturas del partido formo parte de ese 5% que me encargo de mi esposa o me encargo de mi esposo y lo hago con todo el cariño y con toda la entrega del mundo. Adolfo, ¿qué tan accesible es poder contratar un cuidador profesional? Mira, te mentiría si te dijera que es un servicio económico, no lo es, y no lo es por varias razones. Primero, porque las personas que están a cargo de estos servicios son profesionales, son personas que tienen una formación en enfermería, en los diferentes rangos, desde auxiliares técnicos, licenciados en enfermería. Tenemos otro sector, otro grupo de personas que son gerontólogos, que son las que están más abocadas con personas que tienen algún tipo de demencia o Alzheimer. Y obviamente, al momento de ser profesionistas y el desarrollar una labor muy importante, y también reciben todos sus beneficios, todas las prestaciones que marca y que tienen por derecho de ley, ¿sí? Se incrementa el costo. Yo no te diría que es caro, pero tampoco te diría que es accesible. Yo creo que tiene el justo medio para poder atender a las personas y entre las familias se puedan organizar para poder contratar este tipo de servicios. Adolfo, te quiero agradecer tu tiempo, tu experiencia, tu sabiduría y que lo hayas compartido con todos nosotros. No, hombre, Diego, no me resta a mí más que también agradecerte tu atención y tu hospitalidad. La verdad que fue una charla muy amena y espero que podamos seguir platicando de este tema más adelante. Ahora quiero presentarles el testimonio de Esmeralda Corral, quien ha estado cuidando de su madre por los últimos 13 años, a partir de un evento cerebrovascular. Corre video. Mi nombre es Esmeralda Corral y les quiero compartir mi testimonial de la historia que ha pasado en mi vida en los últimos 13 años en relación al cuidado de mi mamá. Y pues todo comienza con una llamada telefónica. La vida te puede cambiar con una llamada telefónica, en la cual me avisaron que mi mamá había tenido un accidente y tenía yo que correr a mi casa porque la ambulancia estaba a punto de llegar. Hasta ese día la vida era muy normal y mi mamá era una persona perfectamente funcional. Obviamente tomé el coche y corrí lo más pronto que pude para llegar a mi casa para encontrar a mi mamá pues tirada en las escaleras en un charco de sangre, lo cual fue un shock emocional para mí impresionante. Mi mamá ya era grande, al día de hoy tiene 75 años, estamos hablando de 13 años atrás. Y bueno, se la llevaron al hospital en una ambulancia, yo iba con ella y pues la impresión y la cuestión tan fuerte que fue verla pues debatirse entre la vida y la muerte.
Llegando al hospital, pues después de varios estudios me dicen que había tenido un derrame cerebral y tenía todavía varios aneurismas en el cerebro que estaban a punto de reventarse. Entonces, pues fue sometida a una operación de la cual salió muy bien. Después quedaron secuelas, tuvieron que ponerle una válvula en el cerebro porque desarrolló hidrocefalia como secuela, después tuvo algún infarto cerebral, después vino de la mano otra embolia y en fin, estamos hablando en esto en un lapso como de alrededor de... Todo esto sucedió como en 6 meses. Y entonces empecé a descubrir cómo era cuidarla, cómo era esa nueva realidad a la que a la que estaba llegando. Fue descubrir que tenía que cuidarla de tiempo completo, que tenía que velar por su salud, a la vez que estaba yo súper preocupada de qué era lo que iba a pasar, se iba a salvar, no se iba a salvar, qué medicinas tenía que comprarle, qué terapias podía yo inventarme para darle, contra todos los pronósticos de los doctores que me decían, ella no puede comer esto, ella no puede hacer esto, ella no. Y pues de mi parte era, ¿cómo no? Ella sí. Y entonces yo empecé a buscar pues terapias, obviamente de diferentes tipos, holísticas, no holísticas, y a inventarme cosas para intentar ayudarla en su recuperación. Desde algo tan simple que me dijeron, tu mamá nunca en la vida va a volver a caminar, ni va a volver a hablar, porque pues por la hidrocefalia que desarrolló, pues ya sus funciones cerebrales estaban pues casi muertas. Y yo dije, ¿cómo de que no? Claro que lo va a poder hacer. Y me inventé desde terapias de ponérmela, como mi mamá es chiquita, la cargaba y me la amarraba yo a la punta de los pies, de sus talones en la punta de mis pies, y le hablaba al oído y le decía, estamos caminando, paso izquierdo, paso derecho, vas a caminar, tú caminas. Y cuando estaba compartiendo con ella, yo comía, le decía, mira mamá, esto es un sándwich y tú vas a comer este sándwich. Jugué mucho con el optimismo, que a final de cuentas fue lo único que en ese proceso me mantuvo de pie. El optimismo y la fe, que así como puede haber un resultado negativo el día de mañana, es la misma posibilidad que hay que pueda haber un resultado positivo. Y sobre todo empezar a asimilar esa nueva realidad, porque lo que no les he contado es que yo soy hija única, entonces pues no tengo hermanos. Y hay una situación familiar con mi mamá que no tiene contacto con su familia desde hace casi 30 años. Entonces, estrictamente hablando, estaba yo sola ante esa nueva situación. Y pues el tiempo se fue desarrollando, las cosas se fueron dando de manera orgánica, entre una mezcla de miedo, una mezcla de inseguridad, una mezcla de incertidumbre y sobre todo pues un terror en el sentido socioeconómico, porque de la noche a la mañana, el día de ayer estaba yo trabajando perfectamente, haciendo mis actividades, saliendo a reuniones con amigos y hablando pues de temas tan triviales como son las vacaciones del próximo fin de semana o la fiesta de Juanita, y ahora de lo que tengo que hablar es cómo le voy a hacer para pagar todas estas medicinas, para pagar todos estos cuidados, para cuidarla, para darle terapia, para trabajar. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, pues es momento de ponerle una pausa a la vida y decir, detente y vamos a pensar cómo solucionar esta nueva situación. Y pues se fue dando que llegó una señora a mi vida y pues le empecé como a coachar lo que yo quería, lo que yo esperaba de ella. A final de cuentas estábamos juntas en la casa y yo le pedía pues cómo quería que le preparara la comida a mi mamá, cómo quería pues que le cambiara el pañal, ¿no? Obviamente, cómo quería que le cuidara las heridas que le había provocado estar tanto tiempo en cama, las escaras, que si esta pomadita, que si este remedio holístico, etcétera, etcétera. Finalmente la señora me comprendió y hasta ese punto pude yo volver a encontrar el equilibrio en términos socioeconómicos y poder volver a trabajar para sostener pues ahora la nueva realidad de mi mamá y la economía de esta señora y pues ya todos los gastos que tenía en mi casa ya a partir de ese momento completamente pues en mis manos. Encontré esa solución,
fue positiva. Afortunadamente pude lograr ese equilibrio porque, pues claro, gracias a la ayuda de esta señora, yo pude salir a trabajar y pude entender y pude evolucionar en ese sentido. El tiempo pasó, desafortunadamente por mi trabajo había días que tenía yo que ausentarme completamente de la casa y yo ya le tenía confianza a esta señora. Y esta señora, pues, como todo en la vida, exceso de confianza y terminó pues traicionando tanto a mi mamá como a mí de una manera pues inesperada. Y pues ahí fue una situación donde me la dejaba sin comer a veces, donde me la dejaba sentada en su silla de ruedas como castigo, cuando ella no podía estar sentada más de 30 minutos, me la dejaba sentada durante 3 horas, hubo golpes, la encontré con moretones, en cuestiones de higiene la caché que no era lo correcto. Finalmente, el día que me di cuenta, gracias a una grabación, el día que me di cuenta dije, con permiso, a la calle. No estoy diciéndolo de manera muy elegante, pero le dije a la calle y nos vamos. Y entonces empecé a cuidar yo a mi mamá nuevamente, a convivir con ella ya de tiempo completo. La convivencia es algo que en esos momentos es muy difícil, porque claro que cuando mi mamá reacciona poco a poco y se vuelve a dar cuenta, vuelve a ser consciente de lo que está sucediendo, pues dice, ¿qué pasa? ¿No? Y obviamente hay un enojo impresionante en ella de hablar ahora sí que a pura mentada de madre, hablar con pura grosería y a aventarme la comida, a decirme que no me quiere ver, a decirme unas cosas que pues nadie quiere escuchar, y más cuando has entregado los últimos meses de tu vida en cuerpo y alma para cuidar y de repente te encuentras con esa reacción. Entonces, pues después de mucho pensarlo, pues esas cosas no se tienen que tomar personales, ¿no? Entendí que en realidad su reacción violenta y agresiva no era hacia mí, sino era hacia su nueva situación, hacia la vida. Claro, una persona que el día de ayer era perfectamente capaz de caminar y hacer su vida de manera independiente, el día de hoy se encuentra sentada en una silla de ruedas sin poder ir al baño, ni siquiera ella sola, ni poder partir sus alimentos ella sola, o sea, ni siquiera poderse servir un vaso de agua. Pues claro que esa realidad a cualquiera nos puede volver agresivos. Entonces ahí entra la paciencia, la resiliencia, la empatía, el ponerse pues ahora sí que en la silla del que está enfrente de ti, ya no en los zapatos, sino en la silla, y poner una pausa y decir, pues esta señora así ve la vida. Entonces ya viene más la comprensión, ya comprendes un poco más a la persona, y pues se aligera más el proceso. Y después, pues se comprende que para poder vivir con esta situación, se debe tomar como una nueva situación, no como un problema. Cuando ves el ser cuidadora de tu mamá en estas circunstancias, si lo ves como un problema, es algo infinitamente difícil con lo que lidiar, y más cuando eres hija única. Es algo que te va a provocar pesadillas cada mañana al momento de levantarte y decir, por Dios, es un nuevo día, otra vez es la misma rutina, otra vez tengo que estar pegada todo el día con ella. En cambio, si lo ves desde la perspectiva de es una nueva situación, pues bueno, se empieza uno a verlo de manera diferente, ya es como parte de tu día, es como parte de tu rutina, es como, pues es un poco más fácil, más ligero. A raíz de todo el cansancio y esta situación estresante que viví durante los últimos 4 meses, finalmente tuve la oportunidad y el recurso para poder ingresar a mi mamá a una institución de asistencia, donde actualmente el día de hoy se encuentra pues muy bien cuidada, amorosamente, está muy bien, y pues eso me ha permitido, después de esta pandemia, retomar mis actividades laborales, reincorporarme poco a poco a mi trabajo ya en campo, y proveer, ahora sí, tener recursos para poder proveer pues todo lo que ella necesita, lo que la casa necesita, lo que yo necesito. A raíz de todo ese cansancio físico y de todo ese estrés y de toda esa preocupación que se derivó de los 4 meses que tuve a mi mamá en casa, finalmente logré encontrar los medios, el recurso y el apoyo por parte de esta casa de asistencia,
para que me recibieran a mi mamá y que el día de hoy se encuentra pues muy descansada, se encuentra bien cuidada, y eso a mí me da pues la oportunidad de salir a trabajar en campo, de reincorporarme a mis actividades laborales, la oportunidad de descansar un poco físicamente y la oportunidad también pues de pensar con más claridad para poder buscar nuevos proyectos, buscar nuevas oportunidades y buscar nuevos recursos para poder solventar los gastos que se generan en donde la cuidan, los gastos que se generan en casa y pues de vida, ¿no? Con todos sus medicamentos y demás. Y pues gracias a eso hoy me siento un poco mejor, hoy me siento más descansada. Se agradecen pues los consejos y el apoyo por parte de la Casa de Asistencia y pues seguimos trabajando para que esta pequeña familia esté en las mejores condiciones posibles. Gracias, Esmeralda, por tu pasión y entrega en el cuidado de tu mamá. Para continuar, queremos presentar a nuestro segundo experto en el tema de cuidados del cuidador del adulto mayor para que nos comparta algunos consejos. Él es Alejandro García Costa, gerontólogo y dueño de Sequoia, empresa dedicada al cuidado y acompañamiento del adulto mayor en estancia de día. Bienvenido, Alejandro. Gracias por recibirnos y gracias por ofrecer tu experiencia para que los cuidadores en casa puedan enriquecerse con ella. ¿Cuáles serían algunas habilidades psicológicas de los cuidadores felices? O sea, tiene que ser gente que aprenda a entender que es una enfermedad, sí, pero que hay que llevar la vida. O sea, la vida como estudiar una carrera o como un trabajo que no implica enfermedad, pero que implica un desempeño mayor como los médicos, pues tenemos que ser ligeros, tenemos que llevarla suave. Algo importantísimo es que no se toma nunca nada de forma personal, Diego. O sea, aquí puede haber ofensas o agresiones del paciente porque está molesto, luego hasta le cargan más la mano a la persona más querida. Claro. O sea, se dan contrastes extraños. Y la verdad es que hay que ir aprendiéndolo. Con el paso del tiempo te diría que es como mejor lo manejas. Aquí nos preguntan, ¿qué hacer cuando la carga del cuidado recae sobre una sola persona? Eso es lo menos conveniente que debe existir. O sea, nunca debe de haber una carga en una única persona. Él puede enfermarse de estrés, que es una afectación fuertísima y la familia nunca puede hacerse a un lado. Es todo un tema muchas veces muy conflictivo complejo. A nivel familiar, rompe familias. O las rompe o las une. O sea, aquí hay extremos. Sí, sí. En mi caso, vivimos directamente con esa situación. Es un hermano admirable que vive con mi madre, que generalmente así es, que quien vive con el paciente, pues es la persona que es el cuidador mayor y el cuidador primario. Aquí el nivel de conciencia tiene que irse elevando y la apertura y más bien el entendimiento de la responsabilidad que tiene el cuidador primario. Claro. Es una cuidador mayúscula. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que sí es una responsabilidad de mucho respeto y de mucha admiración. En general, las mujeres son los que toman ese rol. Sí, hay de todo, pero sí, principalmente la mujer es la que toma, y más pues por el propio género, ¿no? Que aparte lo hacen infinitamente mejor que nosotros, es la verdad, pero porque son sensibles, porque son pendientes, existe la voluntad del familiar, y el familiar que quiere participar y cuidar y es el que vive ahí, pero no va a tener una formación de cuidador o de enfermero o hasta de doctor, y entonces ahí es donde intervienen justamente las instituciones de apoyo, porque pues no somos superhéroes, ¿no? Superwoman de que vamos a resolver la situación problemática familiar, y hay que entender que existen alternativas de apoyo laterales. Las risas son fundamentales, la música básica, el ejercicio físico, el ejercicio cognitivo, la diversión, el bien pasarla, no sea todo como reglita. No, es bueno mantener horarios y disciplina, sin duda, pero tampoco es ser un gendarme con ellos, porque le estás quitando la diversión de la vida y muchos de ellos, muchos usuarios o pacientes, pues están a lo mejor ya en los finales de su vida y hay que dárselos con el máximo de amor, de calidad, de cuidado, ¿no? La alimentación en términos generales es algo muy, muy importante, que también eso nos va a generar energía, nos va a generar un buen estado de ánimo
Y el ejercicio es fundamental. Pues es vida, finalmente, y ellos están cuidando vida. Exactamente. ¿Cómo puedo conciliar mi vida personal con la labor de cuidar un familiar? ¿Cómo encontrar un equilibrio? Hijo, esa pregunta la verdad es que es muy compleja porque estamos hablando aquí del cuidador familiar. Y entonces yo vivo con mi madre, pero a su vez, y sé que requiere de atenciones y de cuidados, y que en ocasiones está malhumorada, pero a su vez yo tengo una vida propia, que tengo que salir o lo necesito hacer, y es parte de los cuidados que el cuidador primario tiene que tener. Entonces, es algo delicado, pero hay que provocarlo, sin duda. O sea, el cuidador primario se tiene que dar esos espacios. Y la familia, volviendo otra vez a la parte donde la familia tiene que intervenir y tiene que ser responsable y participar, pues ya sea apoyándolo económicamente con algún profesional en el tema, sean cuidadores, sean enfermeros, y también el apoyo y la participación de los hermanos, de las hermanas, inclusive intervienen los sobrinos muchas veces. Sí, sí. Los hermanos incluso del paciente, muchas veces los tíos, digamos. Claro. Pero gente muy querida, las amistades muy cercanas, pero siempre es fundamental hacer una red de apoyo, que se llama. O sea, el término correcto es una red de apoyo, que es la que nos va a sacar adelante, y a ella misma también, o a él mismo, o sea, al usuario que está requiriendo ese tipo de apoyo, pues tampoco es conveniente que esté todo el tiempo encerrado con una sola persona, ¿no? Claro. El cuidado, sin duda, el de mayor calidad, siempre será el de la familia. O sea, porque ese lleva corazón involucrado. Siempre también es bueno, muy conveniente, que tenga él un respaldo, un apoyo. Y puede ser ahí un cuidador o un enfermero familiar. E inclusive instituciones dependiendo del caso. Siempre aquí es muy importante, no puedes generalizar. Todo esto que yo estoy platicando es en términos generales, pero cada caso es un caso y concreto y específico. Aparte, aquí involucras estados de salud, estados emocionales, estados cognitivos, o sea, son motricidad, una serie de circunstancias que hacen cada caso muy específico y particular, y tienen una historia de vida cada uno de ellos. Y existen instituciones como Sequoia, que es un centro de día, un espacio donde la familia interviene, y ahí es donde nosotros logramos una integración, porque si la familia o el cuidador lo que está queriendo es, perdón el término, pero un poco como deshacerse del familiar, pues existen otras prácticas que nosotros no las compartimos. Puede existir también la internación del familiar, pero nunca nosotros vamos a apoyar algo que distancie con la familia, sino por el contrario, que integre, que reúna los valores familiares. Somos muy abocados a ese tipo de principios y de valores. Supongo que también anímicamente para los pacientes venir a un lugar y tener una interacción social y no estar encerrados en la casa solo con el familiar o con la televisión, me parece que eso los nutre muchísimo más. La socialización es fundamental. La primera mejora que nosotros vemos es anímica, que es muy importante. Claro. Y después ya viene cuestiones cognitivas, cuestiones emocionales, cuestiones de la marcha, por supuesto. Sí, sí. Cuídense cuidando. Muy importante, es una frase que me fascinó, el cuídense cuidando. Aprendan que lo que están haciendo, ojalá lo puedan evitar que suceda en ustedes como personas, pero que amen profundamente lo que están haciendo, disfrútenlo, gócenlo, no lo padezcan, sean hijos, sean parejas, sean sobrinos, el papel que caiga, inclusive a título de los profesionales, traten de disfrutar lo más que se puede esta experiencia, ¿no? Perfecto. Alejandro, no me queda más que de agradecerte, felicitarte por tu institución, por todo lo que has hecho, felicitar a tu hermano también por la tarea titánica que está llevando y todos los hermanos apoyando. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la entrevista. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Herramientas de apoyo para nuestros cuidadores, sin duda, las pueden encontrar en los programas de enseñanza en línea del Instituto Nacional de Geriatría, INGER. Y para hablar de ello y de la importancia de nuestros cuidadores, tengo el gusto y privilegio de poder presentar al doctor Miguel Gutiérrez Robledo,
fundador y director general del Instituto Nacional de Geriatría desde el 2012. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos, por abrir este espacio para nosotros y compartir todo el conocimiento. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Gracias. Muchos tendríamos la idea de que el cuidar es natural, y de alguna manera lo es en lo que toca al cuidado de los hijos, de los pequeños, pero la necesidad de cuidar de los mayores, pues es hasta cierto punto una novedad. No es algo que, bueno, en alguna medida siempre ha existido, pero no en forma generalizada como sucede en la actualidad. Y nuestro curso de vida no está previsto el retomar la actividad de cuidado cuando estamos dejando, y más o menos coincide, nuestra actividad laboral. Y dejamos nuestra actividad laboral para ahora abrir un espacio en donde podamos ocuparnos de nuestros mayores. Y es algo que en particular mi generación está viviendo con gran intensidad, y es un fenómeno global. Esto pasa en todas partes. El 80% de las personas que brindan cuidados tanto a los pequeños como a los mayores son mujeres. Y esto ciertamente representa un obstáculo para el desarrollo personal y para la participación en la actividad laboral. Entonces hay todo un movimiento global también de toma de conciencia y de movilización política para el desarrollo de servicios y de una política por el cuidado. En el caso mexicano, por ejemplo, tenemos la iniciativa que en el Congreso de los Diputados fue aprobada ya para reconocer, como ha sido antes en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho al cuidado. Y esto es parte de ese movimiento que el Senado tendría que ahora reconocer, que conduce a la creación eventual de un sistema nacional de cuidados. Tenemos que tomar conciencia de algo que nunca se nos hubiera ocurrido y que solo recién se ha convertido en un tema, y que es el riesgo de la longevidad. En realidad, hoy día enfrentamos más el riesgo de la longevidad que el de la muerte prematura. Y esto conlleva toda una serie de responsabilidades individuales, digo, conmigo mismo, de cómo puedo todavía pensar que con 30 años de actividad laboral voy a financiar otros 30 después de los 60. Pues no, ya no, por eso es que los sistemas de pensiones están muy complejo, en crisis. Y además la longevidad de quienes me precedieron y quienes me han precedido y que ya es manifiesta, y que hoy día el alcanzar los 90 pues no es excepcional. Ahora, desde su punto de vista, llevar a los adultos mayores a alguna institución que los cuiden, emocionalmente hablando, o tenerlos en casa bajo el cuidado de un familiar, es una situación muy individual, pero también tendemos a pensar en esa alternativa como una posible solución, pero hay que tomar conciencia primero de la situación mexicana. Recién, a raíz de la pandemia, completamos un registro de las instituciones a nivel nacional. Sabemos que en todo el país hay 1.469 instituciones. Que estas instituciones brindan servicio a no más de 40,000 personas. Y sabemos que, por datos muy precisos de la encuesta que periódicamente llevamos a cabo sobre el envejecimiento en México, que las personas mayores en situación de dependencia rebasan el 1,000,000. Entonces, 40,000 cupos en instituciones de cuidados de largo plazo, pues es bien poco. ¿Qué debería privilegiar un cuidador para no caer en un proceso de desgaste? Sí, esto es algo extremadamente común. Y en buena medida pues resulta también del factor sorpresa, de que no estamos preparados para asumir esa
esa responsabilidad que ocurre en el momento menos esperado y que además es apremiante, no se puede diferir, hay cuestiones que hay que resolver y que literalmente son de vida o muerte en determinadas circunstancias. Esto esto genera una presión muy fuerte en quien está asumiendo el rol del cuidador, desde la ambivalencia de sí, de si quiero, no quiero, porque yo, hasta la toma de decisiones económicas, el gasto que representa, porque el costo de la atención no solemos tomarlo en consideración cuando analizamos el gasto en salud, aunque sí se mide, hay una fracción de los indicadores que utilizamos para construir el valor del Producto Nacional de Salud, que es el trabajo no remunerado en salud. Y todo este paquete entra en ese rubro. Sí somos capaces de cuantificarlo, sí sabemos cuánto vale, sí sabemos que ha venido creciendo a través del tiempo, pero no hay una respuesta oficial, no hay una respuesta de un financiamiento que permita apoyar a quienes están llevando a cabo estas acciones, si no fuera a través de las transferencias directas que hoy se hacen, por ejemplo, para personas discapacitadas o para personas mayores. Sí. Pero en el caso del gobierno mexicano, todo se ha enfocado por esa vía de las transferencias directas y en montos relativamente, o más bien muy modestos, claro, que no bastan para cubrir del todo estas necesidades. Entonces, las presiones emocionales, las presiones financieras, definitivamente generan una tensión muy fuerte y un desgaste que que de hecho mina la salud del cuidador. Inclusive adaptar el hogar, porque también hay que empezar agarraderas, si hay escaleras, cómo hacer para que se pueda. Todo eso es una inversión económica que no hay apoyo de ningún lado. Así es, y que es necesario llevar a cabo. Y comúnmente me ha tocado ser testigo de la situación en donde la persona que se ha hecho cargo ve mermada su salud por olvidarse de sí y consagrarse al cuidado de un tercero. Exacto. ¿Cómo obtener habilidades que no tengo si soy un cuidador no profesional? Y los recursos económicos que recién nos estaba diciendo, cuando los recursos económicos son limitados, justamente. Sí, las habilidades son múltiples, no son intuitivas, bueno, tampoco en el cuidado infantil son tan intuitivas como hemos aprendido que hay que capacitarse también para ello. Y tomando conciencia de esa realidad es que hay varias agencias nacionales o internacionales que se han preocupado por desarrollar programas de apoyo para lo que técnicamente en nuestra jerga llamamos los cuidadores informales, que son las personas que dentro de la familia asumen esta responsabilidad, por oposición a los cuidadores formales, que teóricamente son personas que por recibir una remuneración por esta tarea asumimos que tienen competencias para ello, lo cual no siempre es el caso, de hecho comúnmente no es el caso. Y por ello en los últimos 10 años al menos, si no es que más, se han venido desarrollando estándares de competencia. De hecho, el primer estándar de competencia en el que estuvimos involucrados como grupo de trabajo desde el instituto fue el de cuidadores a nivel de instituciones de cuidados a largo plazo y después a nivel del domicilio, junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Nacional DIF y el INAPAM. Desarrollamos esos estándares a través de una entidad de la Secretaría de Educación que se llama Conocer, que genera los estándares estos estándares de competencia y el mecanismo de certificación. Entonces, ya existen los estándares de competencia, ya existe un mecanismo de certificación
quien quiera adquirir esas competencias acude a alguno de los proveedores de estos cursos, lo recibe, es evaluado y puede recibir una certificación que eventualmente le da una capacidad en el mercado laboral. Ya, perfecto. Ok. Ya me lo contestó ahora, ¿dónde buscar apoyos? ¿Y dónde buscar apoyos para salir de la rutina? Cuando alguien se encuentra que está totalmente, ¿no?, en un ambiente que no tiene escapatoria. Sí, hay varias alternativas. Hace 30 años, casi, cuando comenzó la Asociación Mexicana dedicada a la enfermedad de Alzheimer y enfermedades similares, se crearon en nuestro país los primeros grupos de apoyo, buscando un poco esta salida, el tener ese espacio de escucha y un espacio donde compartir las experiencias vividas y recoger la experiencia de otros para enriquecer y para mejorar mis propias capacidades, y también para encontrar la posibilidad de salir un poco de la rutina y de lo cotidiano. Todas esas facetas tienen estos grupos de apoyo, no solamente el apoyo técnico, no solo la escucha, sino también el poder tener un espacio distinto. De contención. Y particularmente con esta orientación de contención. Sí. Pero a la par hay que recordar lo que decía antes de la necesidad de cuidar de sí mismo y de mantener ese espacio privilegiado dedicado a mi persona, en donde yo puedo ocuparme todavía de mis intereses y de mis necesidades, que si lo descuido, esto va a redundar también en una pérdida de la calidad de lo que estoy haciendo por el otro. Exacto, totalmente. ¿Qué herramienta nos puede proveer el INGER a los cuidadores no profesionales? Bien, pues para esto hemos venido desarrollando dentro de este marco de referencia de los estándares de competencia toda una gama orientadas a dar esta orientación, y justo en este mes estamos piloteando ya un curso más específicamente dedicado a los cuidadores en la familia. Esperamos que los materiales que hemos desarrollado funcionen bien, lo sabremos antes del final de este año, y lo estaremos poniendo a disposición del público en nuestra aula virtual, probablemente a partir del mes de enero. Todavía con una capacidad relativamente limitada, pero nuestra idea es convertir esto, darle cada vez más capacidad a nuestra plataforma para que más y más personas puedan beneficiarse de este conocimiento. Buenísimo. Por último, ¿qué otros consejos nos podría dar a quienes cuidamos a familiares o tenemos otro familiar potencial en ser dependiente? Bueno, lo primero es la toma de conciencia, reconocer que desde esta perspectiva de longevidad, en realidad hoy tenemos que replantearnos lo que es el mapa de la vida. Ya el pensar en las etapas tradicionales de aprendizaje, trabajo y ocio, pues ya no funciona. Como que ya estas tres etapas discontinuas ahora se transforman en procesos continuos a lo largo de toda la vida, y se agrega esta cuarta dimensión del cuidado como una parte fundamental de nuestra existencia y que se prolonga a lo largo de toda la vida. Se transforman las personas objeto de nuestros cuidados y sus necesidades, pero nuestra participación en los cuidados se hace más continua y se hace además más general. No puede quedar limitada a la responsabilidad de la mujer definitivamente. Y en realidad esto ya está sucediendo. Yo veo ahora cómo mi hijo se ocupa de mi nieta de una manera muchísimo más activa de lo que yo tuve ocasión o voluntad de hacer en el momento en que hubiera podido o debido hacerlo. Y esto ha sucedido aun cuando él
no haya estado todavía familiarmente, vamos a decir, expuesto a esto, es algo que ya está en el ambiente, y el compartir estas responsabilidades se está volviendo felizmente algo bastante natural. Natural, común, perfecto. Bueno, doctor, esto fue todo. Muchísimas gracias por su valiosa participación en reconocer esta importante labor de cuidar de otros. Gracias por la labor que dirige aquí en el INGER, el cuidado de nuestros adultos mayores y en las herramientas para que los familiares que se convierten en cuidadores puedan utilizar. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Encantado. Gracias, gracias por todo. En resumen de tips y consejos, el desgaste mental puede aparecer en cualquier momento. Por eso es importante tomar medidas cuanto antes, siempre que adviertas alguna de estas señales. ¿Sientes tristeza, nerviosismo? ¿Estás irascible o sientes desesperanza? Cansancio constante, aunque duermas bien. Enfermas con mayor frecuencia, abandono de amigos y familiares. Desinterés en actividades y aficiones que antes te gustaban. Desatención de tus necesidades personales. Incapacidad o dificultad para relajarte. ¿Tienes ganas de hacerte daño a ti o a la persona dependiente? Cuidar de la persona dependiente ya no es gratificante. Falta de fuerza y energía. Cambios de peso sin motivos aparentes. Poca paciencia o mucha irritabilidad cuando la persona que cuidas. Evitar y superar el desgaste es imprescindible para poder afrontar las tareas con optimismo y con las pilas cargadas. Estos 3 pasos pueden ayudarte a evitarlo. Cuéntalo como válvula de escape. Habla de cómo te sientes, explícaselo a una amiga, a un familiar o a un compañero. Comparte tus experiencias positivas y los momentos malos como cuidador. Tómatelo con humor. El humor y la risa son la mejor medicina para el estrés y la tristeza. Intenta hacer algunas cosas que te gusten y aunque parezca difícil, busca el lado positivo de cada situación. Mantén la forma. Practicar ejercicio físico nos ayuda a mejorar el estado de ánimo. Está demostrado que el ejercicio amortigua el estrés y ayuda a la relajación. Yo soy Diego Fiengers, muchas gracias por acompañarnos, deseando que esta información te sea de gran utilidad. Agradezco en nombre de todos en Affective por hacer esta amorosa acción de cuidar a un adulto mayor o a una persona que necesita asistencia. No olvides darle like, compartir y comentar este video. Me despido de ustedes y hasta la próxima. Adiós.